Vieja en La Palma, en Islas Canarias, desde el día 19 de septiembre de este año que comenzó una erupción que ya estamos viendo en pantalla, previo a una semana de muchos sismos, una serie de vibraciones ahí en la superficie terrestre que ya hacían prever que algo podía pasar. De hecho, muchos expertos dicen que cuatro años antes ya hubo señales de que podía haber una erupción en este volcán que, como les decía, está en la isla La Palma, una de las tantas islas en el sector de Islas Canarias. Y el panorama es muy preocupante porque hasta ahora ya vemos que el magma llegó al mar, específicamente el 29 de septiembre, lo que ha causado un montón de daños, y hasta ahora hay más de 40 hectáreas de superficie ganada en el mar. Esto es una tragedia. De verdad queremos conversar y abrir este tema hoy día para poder analizar por qué se produce este fenómeno, Michael. Oye, sí, es bien importante, un volcán que está siendo devastador en todos los sentidos, en el sentido emocional, que vamos a tratar en algún momento, en el sentido físico también, según, de hecho, datos que entrega el gobierno de Canarias, ha arrasado a su paso infraestructuras y edificios por más de 400 millones de pesos. Estamos hablando, como bien decías tú, Monty, que ya lleva poquito más de 60 días, sí, justamente, poquito más, poquito menos, 60 días de erupción ininterrumpida, el volcán Cumbre Vieja, que continúa expulsando lava hacia el exterior. Ahora, sí hay noticias que son un poco alentadoras, pero no definitivas. ¿En qué sentido? En que según los distintos análisis, Lama, que se han podido realizar a este volcán, con los indicadores de sismología y emisión de dióxido de azufre, que son dos de los marcadores más importantes para poder ver un poquito el estado de vida, cuánta vida le puede llegar a quedar a este volcán. ¿Cómo va a seguir evolucionando? Claro, cómo va a seguir evolucionando. Han determinado que están bajando. Entonces acá la ciencia se encuentra con dos inquietudes de alguna forma. Hay algunos que dicen que el hecho de que esté bajando es un signo claro de debilitamiento de este volcán, por lo tanto ya podríamos estar respirando un poquito mejor, aunque suene irónico en estas condiciones además, ¿cierto? Pero podríamos estar un poquito más tranquilos de que el debilitamiento está haciendo que ya se esté en retirada la actividad volcánica. Pero por otro lado, hay otros científicos que aseguran que esto más que un debilitamiento podríamos estar hablando de un descanso eruptivo, que sería como una especie de pausa, como el ojo de la tormenta, como el ojo del huracán que se estaría viviendo, y que la baja de estos índices no determina necesariamente el debilitamiento total de este volcán. Así que todavía está todo con mucha incertidumbre, sobre todo para la gente que vive ahí. Es muy difícil hacer un pronóstico claro cuando nunca se ha podido demostrar ni marcar la duración de una erupción volcánica. Lo que sí podemos entender cuáles son las consecuencias que traen a todas las personas que viven alrededor del volcán e incluso a toda la vegetación que se encuentra alrededor, porque no solamente está lo que devora el magma, sino que también está el dióxido de azufre, que después de que sale disparado, cae la ceniza, y esa ceniza, que en este caso es bastante particular, se ve más gruesa, se ve más pesada, más densa, sí, más densa, sí, claro. Va a tender a destruir toda la tierra que sea cultivable, que no tengo claro cuál es el nivel o cuáles son las dimensiones del sector. Entonces, tenés una cosa por ese lado, que es bastante compleja. Y por otra parte, me parece que, claro, la percepción que se está tratando de dar respecto a los indicadores que se tienen no es equivocada. O sea, piensa que un volcán es como una tetera. Si tú la dejas a un fuego más lento, durante mucho tiempo, más que se está al máximo fuego, va a ir escupiendo el vapor que sale por el orificio. Entonces, me parece que acá está ahí frente claro. Hay una baja, pero lo que no tengo claro es si el volcán habrá terminado de acomodarse subterráneamente, por eso los sismos, y por otra parte se habrá terminado de expulsar la cantidad de magma volcánico que necesita sacar desde sus entrañas. Porque cuando la Tierra se tiende a rajar, y aparece el magma, aunque suene bastante extraño, el magma, ahí estamos viendo imágenes, el magma termina sellando esa rajadura de tierra. Es como para la gente, lo voy a explicar de manera más extraña, pero para la gente que hace ejercicio, cuando se hace una estría, tiende a pensar que la musculatura creció y por eso se hace eso, y después, claro, esa herida va sanando. Lo que hace esto lo mismo, lo raja porque necesita salir y al mismo tiempo lo sella. Entonces, no sé si necesita una mayor producción de magma volcánico, esto es lo que se deben preguntar todos, para expulsar lo que falta, o ya estamos camino a que la expulsión fue total, se termina el reacomodamiento y habría que ver cuál sería la situación a futuro. Mira, cuando hablan que los volcanes están dormidos o cuando dicen que no ha habido actividad, no significa que no vaya a volver a ocurrir.
Y cuando ha habido una tremenda erupción que ha durado 2 meses, como es el caso de Canarias, tampoco significa que cuando cese va a pasar un montón de tiempo para que pueda ocurrir. Ya escuchaste antes lo que decía, creo que lo decía la Monte, 4 años antes, o lo decías tú, sí, 4 años. Ya habían hablado que esto era una posibilidad. Sí. O sea, no estaban lejos respecto a la proyección de lo que podía pasar. Imagínate que posteriormente a esto, porque además han usado tecnología nueva, que lo vamos a hablar después, ¿cuál será la proyección posiblemente a un evento de esta envergadura próximamente? Claro, es que en este sentido, cuando se hace ese tipo de proyección, así como puede ser en 3, 4 años, puede ser en 5, en 6 o en 7, e incluso más. No son, en 30, 50. En 30, 50, 100 años. Meses. Lamentablemente, o al otro día. No son proyecciones numéricas exactas, justamente. Tú decías algo, Lama, que tenía que ver con los terrenos, justamente, que se cultivaban alrededor. Para la gente que no conoce muy bien, esta isla que fue conocida en algún momento como la Isla Bonita, de hecho, su economía se sustenta en 2 cosas. Primero, el turismo, que está profundamente afectado, ¿cierto? Claro. Algunas personas le han dado la vuelta. De hecho, hay un caballero que se dedicaba a hacer de empresa de turismo y le dio la vuelta porque nadie quería llegar, y agarró un grupo de personas y los llevó a conocer el volcán, dentro de la cercanía que se podía, todo con mucho cuidado. Hay personas que se están aprovechando, pero este caballero dijo, ¿sabes qué? Esa plata, de hecho, yo la estoy destinando para ayudar a las familias que se han visto afectadas. Estamos viendo como un lado positivo. El turismo ya está de alguna forma enterrado en toda esa lava, en todo ese magma. Y lo otro es la industria platanera. Esa era una industria muy importante para ellos, y si bien las autoridades han dicho lo que se ha logrado destruir no es significativamente importante para toda la producción de la isla, ¿cierto? Hay alguna autoridad que eso ha generado harto conflicto. Más allá de si afecta a toda la isla o no, acá hay un tema de familias que sí se han visto afectadas completamente, claro, y que han terminado viendo destrozado el trabajo de toda su vida. Perdóname, tú decías antes, la ceniza ha cubierto más de 997 hectáreas, dañado más de 2.200 edificios. Si dice que, con ese dato, te lo paso al tiro. De hecho, son 400, según las últimas del gobierno canario, la infraestructura son más de 400 millones. Ya. Y aún así ellos dicen que no es significativo, entonces ahí se genera una polémica bien importante. No, la pregunta que yo me hago al tiro es, 2.200 edificios, dicen que el área donde se hace cultivo no se ha visto tan afectada. Entonces esto quiere decir que la ciudad estaba prácticamente rodeando todos los caminos posibles por donde el magma iba a tratar de salir. Ah, mira. 2.200, perdóname, 2.200 edificios. Yo lo que estoy pensando es que, perdón por el ejemplo, pero como que las dunas de Concón estuvieran ubicadas al borde del volcán. Qué buena lectura, sí. ¿Has visto las imágenes? Sí, veis piscina y va cayendo, y veis cómo se va comiendo las casas. Entonces, lo primero que te preguntáis es... Ahí estamos con una imagen aérea. ¿Cachai? ¿Construyeron todo al borde del volcán? Claro. Y posiblemente los cultivos están más hacia el otro extremo. ¿Sabes por qué? Porque en el caso del volcán de Guatemala, que no recuerdo el nombre, era completamente lo contrario. Alrededor del volcán lo que tenían era toda la parte de cultivo y agricultura, y posteriormente venía la ciudad. Mira, ahí estamos viendo. Mira. ¿Te das cuenta? Mira. Son impactantes porque lo que no destruye la lava lo termina destruyendo la ceniza. Ahora, hay un punto importante para poder entender por qué ocurre todo esto allá. La zona sur de La Palma es la más joven y la más activa. De hecho, el Parque Nacional de la Cumbre, que es donde está ese volcán que está haciendo erupción en este momento ya hace 2 meses, es una asociación de cráteres y volcanes activos. O sea, es decir, todas las Islas Canarias son puros volcanes. Claro. Entonces, decir por qué se construye cerca de un volcán está un poco raro, porque al final es como que todos los lugares son volcanes. Entonces, partamos de la base de por qué se permitió hacer vida en ese lugar. Ahora, considerando de que hace millones de años que no pasaba algo así, no sé qué, y todas estas proyecciones que se ven de pronto tan lejanas, pero para poder entender un poquito este fenómeno, yo ayer revisaba la explicación que daba un geólogo y unos vulcanólogos que lo hacían de una manera bien didáctica, y contaban que las Islas Canarias están sobre la placa continental que, entre comillas, flota sobre el manto terrestre. Tenemos que entender que el manto terrestre es esta capa intermedia que está entre la corteza y el núcleo. Perfecto. Y desde el manto es donde se empieza a acumular toda esta magma, ¿ya? Que está como a 50 kilómetros de profundidad y empieza a subir hasta que alcanza 10 kilómetros de profundidad, y ahí es cuando se empiezan a sentir estos sismos, y ahí es cuando finalmente busca una salida porque está muy acumulada. Entonces, La Palma y El Hierro, que es la otra isla que está justamente un poquito más hacia el sur de La Palma, son las más jóvenes y son las que están sobre este punto caliente de magma que aún está muy activo. Entonces, al final es una situación súper complicada, porque si hacemos un pequeño resumen de todo lo que ha pasado,
toda esta magma que estaba acumulada empezó a ejercer presión sobre esta corteza, llegando ya al límite más superior, ¿cierto?, de la Tierra, a eso como del 15 de septiembre. Por eso yo les decía antes que una semana antes más o menos se empezaron a sentir algunos movimientos tipo sismo. Se estaba armando como esta piscina de magma dentro. Claro, ya había algo que estaba indicando que algo iba a pasar. 15, 16, 17, 18, 19, el día del gran evento, en donde esto asciende como en forma de dique, así es como lo explicaban. Y después de esta subida del magma se produce esta erupción que hasta el día de hoy es incontrolable. Entonces, lo complejo de todo esto es que yo no sé cuál sería la solución, porque la única solución es darle tiempo al tiempo y esperar que la naturaleza termine de hacer lo que tiene que hacer, su proceso, y después ya ahí tendrá el gobierno que entrar en un plan drástico de reconstrucción o de reacomodo también de los habitantes que han perdido todo, y no solo los habitantes, el daño a la flora y la fauna ha sido tremendo. Después podemos profundizar en eso. O sea, de hecho, el daño a la fauna marítima, a la flora marítima que va a existir es tremendo, porque acá estamos viendo y después vamos a ver unas imágenes de que justamente esto ha caído en el mar ya en 3 ocasiones. Sí. El daño que se está generando con el cambio de temperatura, lo hablaban, ayer lo veía, mira, ahí estamos viendo las imágenes, muchas gracias, Simón, es tremendo. Cuando ya cae, y nosotros lo hemos conversado en otras ocasiones, cuando ya llega a caer al mar, uno ya dice, chúngale, acá está potente. Acá lo hemos dicho 3 veces, en 3 oportunidades en estos poco menos de 60 días que han ocurrido desde el 19 de septiembre. Sí. Tú decías, hay un tema de darle tiempo al tiempo, esperar después, ¿cierto?, la reubicación de la gente que ya se está generando, que ya se tendría que generar, pero muchas personas que dicen no tengo dónde irme, y después la reconstrucción. Ayer leí una entrevista del arquitecto Henry Garritano Pérez, justamente, y él hablaba del tema de la reconstrucción. Y él decía, por lo menos va a pasar 1 año y medio, 2, si es que no mucho más, en que la lava se enfríe lo suficiente como para poder comenzar el proceso de reconstrucción. O sea, acá no es, no quiero comparar qué es peor o qué es mejor, pero uno, por ejemplo, nosotros en la realidad de nuestro país, todo es muy tremendo. En la realidad de nuestro país nosotros estamos acostumbrados a los terremotos, ¿cierto? Sí. Mal acostumbrados de alguna forma. Y el terremoto, de alguna forma, tú, si el gobierno tiene dinero y empieza a ayudar, puede empezar la reconstrucción medianamente rápido, a pesar de que la reconstrucción del 2010 se demoró bastante más de lo que se decía, justamente, por un tema de gestión principalmente. Pero acá, ni con toda la plata que tú quieras, puedes empezar la reconstrucción de inmediato, porque tienes que esperar un proceso de 1 año y medio a 2, según la información que entregaba este arquitecto del lugar también, para que se pueda enfriar todo eso, para poder empezar a trabajar, para que se enfríe totalmente y empezar a trabajar en el terreno. Entonces estos son los ejemplos en que tú dices, acá de verdad estamos a merced de la naturaleza. Acá no hay nada más que hacer, que básicamente abandonar el lugar donde te criaste, donde viviste, el lugar donde tienes toda tu realidad, y ahí uno dice, echa para atrás la película y dice, es que a lo mejor jamás tendría que haber existido una sociedad, ¿cierto? Personas viviendo, colegios, o sea, cuando uno habla de isla, hablamos de un colegio, hablamos de hospitales, hablamos de una vida común y corriente, como la que tenemos todos. Es complejo el tema, porque también tenéis, como en Hawái, el volcán Kilauea, y tenéis también la manera en la cual la gente o los nativos del lugar viven alrededor de ese espacio. Y en algunos casos representa algunas cosas para su cultura, no solamente una expresión de la naturaleza, sino que tiene que ver con muchas cosas más. Entonces tenía eso por un lado. Por otro lado, me parece que el ejemplo más claro es lo que pasó en Chile con Chaitén. El tiempo nos ha demostrado que muchas de las cosas que se dijeron fueron cambiando. Increíblemente, la vegetación volvió a aparecer en algunos sectores. Sin embargo, yo creo que en Canarias no hay otra opción que abandonar la zona y dejar... Mira, ¿te acordás cuando hablamos de zonas de sacrificio, por ejemplo, en Chile, porque se pone algún tipo de industria? Sí, sí. Bueno, a mí me parece que hay zonas de sacrificio naturales, y esta es una. Claro. Y me parece que durante un tiempo hay que dejarla y ver que la naturaleza haga lo suyo, y posteriormente a eso tratar de ver si es necesario volver. Lo que decías tú antes, lo que decían ustedes, 4 años antes te dijeron que esto podía pasar. ¿Cuánto hubieseis logrado salvar si hubieseis tomado en serio la medida? Yo entiendo el costo que tiene. Sí, pero yo entiendo que tiene un costo brutal, mover gente, explicarle a alguien que nació ahí que se tiene que ir. Está claro, pero también hay una situación en la cual te estás enfrentando a algo incontrolable. Sí. Esto no es una fuerza de naturaleza que tú digas, oye, nos quedamos en la casa y cerramos las puertas y se acabó. Es que por eso te digo, la única solución en ese momento con los estudios habría sido trasladar a todas las personas... Claro.
básicamente abandonamos. Claro, con un estudio que nadie te dice que va a pasar. Y nadie te dice que va a pasar en un año o en 2 o va a pasar en 100. Entonces tomar las decisiones bajo esa estructura de algo no tan claro es súper complejo. Ahora, mientras nosotros conversamos y mientras se sigue viviendo toda esta actividad volcánica, hay fenómenos que nos siguen sorprendiendo y hay fenómenos que uno dice, wow, y uno de esos, Lama, y yo sé que tú lo manejas bien, tiene que ver con las tolvaneras. Sí. Que aparecieron justamente en los sectores, tengo entendido, y tú explícanos que ya están como devastados. Mira, si te fijáis abajito, se pareciera que fuera como un tornado, como una tromba marina. ¿Te fijáis o no? Yo veo eso en ese momento y digo, ya Dios, ¿qué más queréis de nosotros? Claro, pero eso se produce principalmente por la emisión de gas, el calor, y se hace esta... ¿Cómo se dice? Este como remolino de polvo que asciende verticalmente. El que estamos viendo ahí. Que estamos viéndolo ahí. Ahora, claro, generalmente se dan cuando eso ya pasó el magma. Donde ya pasó. Donde ya pasó. O sea, es un remolino de cenizas también. Es un remolino, exactamente, de cenizas también. Yo no recuerdo, acá hemos repasado volcanes. Yo creo que lo hemos repasado todos. Y este fenómeno no recuerdo haberlo visto en ningún otro tipo de imagen. Hemos visto que de repente se abren más bocas de volcán, que son distintos, que el magma más rápido, que va más lento, lo que queráis. Pero esto yo no lo había visto nunca. Y me parece que es un fenómeno complejo porque tú tienes la boca del volcán donde sale la ceniza y generalmente hay un diámetro a la redonda en el cual cae esa ceniza. Cuando tú tienes este tipo de fenómenos donde pasó el magma y quemó la tierra y se produce este fenómeno de ceniza, está diciendo que la ceniza llegue mucho más lejos. Claro. Y eso afecta mayormente no solamente la calidad del aire con el dióxido de azufre, sino que además logras poder matar más tierra con el tema de la ceniza. Lo que decíamos antes. Te entrego un dato del dióxido de azufre. Esta ceniza no se ve como otras. Y a mí me parece que eso también da para material de estudio. Monty, mira, acá tengo un dato que habla de que la propagación del dióxido de azufre llegó hasta África y el Caribe, específicamente a Puerto Rico y República Dominicana. Y esos son uno de los efectos ambientales más potentes junto con todo lo que se puede producir en la fauna marítima que hablábamos un rato. Claro, y el fenómeno que veíamos recién se suele dar cuando... existen fumarolas en épocas de verano, cuando los suelos están muy calientes, empiezan a verse estas imágenes que estamos viendo que de verdad son impresionantes, porque aquí uno dice, ¿se están juntando dos fenómenos distintos? No, es el mismo que deriva en lo que estamos viendo, que es tremendamente brutal. Como tú entregabas el dato, Mike, son impactos que ya salen de la zona. Entonces, lo que vemos ahora, y estando ellos ahora en otoño-invierno, ¿cierto?, el hemisferio norte, esto se produce justamente por el calor que viene desde adentro de la Tierra. Ya no estamos hablando de un tema estacional, sino más bien del fenómeno que se produce desde el interior de este manto. Mira, y al medio una columna negra. Sí. Totalmente negra. Después tenéis lo que pareciera ser otra fumarola o otra abertura del volcán que sale un poquito más al lado. Claro. Y más atrás tienes esta tolvanera, mira. Claro, exactamente. Oye, perdóname. Que en el fondo esa es producto de las dos que estamos viendo al costado izquierdo. Exactamente. No es que sea un fenómeno distinto. ¿Cachai? Y sabéis que, mira, 2 meses y contando. No, es que es apocalíptico.